Bueno, Ujú. comentaros. Este sería pues el acceso a la herramienta bueno, que SG Innova ofrece, ¿no? Y propone como solución pues para esto que ha estado hablando Rubén, es decir, para el tema de la doble materialidad. Vale, nosotros bueno, trabajamos normalmente, ¿no? Sino siempre en una modalidad SaaS. ¿Qué quiere decir eso? Es una modalidad en la nube. Trabajamos desde cualquier sitio. Es decir, atrás quedó eso de tener una herramienta instalada en tu ordenador estática, que no se pueda actualizar, que no pueda mejorar, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros con lo que trabajamos, que consideramos que pues que sería pues ese futuro, ¿no? Es justamente pues esa modalidad SaaS en la cual pues tienes accesibilidad desde cualquier sitio. ¿Cómo acceder? Pues bueno, cada usuario pues, accedería con su usuario, su clave de distintas formas y vamos a tener pues la solución que en este caso nos aplica, ¿no? Comentaros, bueno, ese G Suite es esa plataforma donde nos va a permitir tener cualquiera de las soluciones que necesitemos, no únicamente de sostenibilidad. Es decir, nuestra herramienta es escalable a cualquier solución que se necesite. También, bueno, es modular, lo que nos va a permitir tener pues bueno, una solución más personalizada de lo que precisemos. Si os fijáis, bueno, pues en este inicio nosotros nos encontramos directamente, pues, todas las directrices, pues, a través de esta montañita con ese río que acaba en el mar, ¿no? Pues, de cómo tenemos que empezar, ¿no? De cómo se empieza a construir ese análisis de doble materialidad para determinar posteriormente y acabar, ¿no? Pues, en ese informe. Aquí si os fijáis, pues bueno, viene cada uno de los pasos que ha ido comentando y ha ido explicando súper bien Rubén. Si os fijáis, pues bueno, el primer paso sería ese autodiagnóstico, el cual pues quería hacer mención a que nosotros disponemos pues de una aplicación que os podéis descargar pues desde Google Play o desde la App Store para realizar esos autodiagnósticos de sostenibilidad y planes de acción, ¿vale? Esa herramienta lo que os va a permitir, lo que os vais a obtener, digamos, pues sería un plan de acción que os va a servir de guía pues, para el cumplimiento de los distintos modelos ESG, pues de estándares, basados en estándares como de ODS, GRI, NIF, etcétera. ¿Vale? Y pues bueno, respondiendo también a una serie de preguntas, pues vais a conseguir pues determinar ese nivel de madurez que tenéis en la organización y pudiendo añadir pues las observaciones y evidencias que tengáis y lo que vais a obtener pues será un informe en PDF en vuestro correo electrónico y contará pues con un resumen pues obtenido de esas preguntas y nos va a dar ese nivel de madurez, ¿no? De cada grupo, de cada asunto, así como un plan de acción dado que nosotros utilizamos la inteligencia artificial generativa, ¿vale? En SG Innova. No únicamente para esto, sino para otras muchas soluciones. De esta forma, pues bueno, pues la organización vuestra va a tener una foto pues del estado en el que se encuentra, ¿verdad? Y esa brecha pues con respecto al modelo seleccionado, determinando así pues establecer una serie de acciones pues para llegar a ese grado de cumplimiento óptimo. Así que os animo a todos que os la descarguéis, la verdad es que es bastante útil. Eh, Aquí pues tendríamos ese resultado, ese autodiagnóstico, ¿vale? Al igual, pues aquí vamos a tener una información general, vamos a tener un análisis del entorno, posteriormente a ese análisis del entorno que comentaba también Rubén, pues vamos a tener el impacto financiero, vamos a escuchar a los grupos de interés, vamos a hacer una serie de preguntas mediante una entrevista, una encuesta, etcétera. Vamos a obtener ese análisis de materialidad outside inside, es decir, cómo impacta el entorno, ¿no? en nuestra empresa. Vale, vamos a determinar también las actividades del ciclo de vida, que al final pues, va a ser una relación pues, de nuestra actividad, de nuestro mapa de proceso, pues, cómo se encuentra dentro de ese ciclo de vida y vamos a realizar MIRO, es decir, vamos a identificar los impactos, riesgos y oportunidades de nuestra empresa
Vale, pues para tener así también pues ese análisis de materialidad inside-outside, es decir, pues de dentro, es decir, cómo impacta nuestra empresa, nuestra organización, pues en el medio ambiente al final, ¿no? Pues afuera, en el entorno. De esa forma vamos a obtener ese análisis de doble materialidad, vamos a poder definir estrategias, vamos a tener un programa de actividades donde conseguir, digamos, esas estrategias que hemos definido. Vamos a poder realizar seguimiento y mediciones y al final pues lo que vamos a obtener es un informe de sostenibilidad. ¿Vale? Todo ello nosotros a través de nuestra herramienta pues lo podemos ir haciendo paso a paso, siguiendo cada uno pues, de esos elementos que aparecen en el río. ¿No? Si nos fijamos, perdona, si nos fijamos, nosotros nos podemos ir al proceso de gestión de informes. Y bueno, voy a abrir este último de 2024 para que veamos cómo de forma detallada, paso a paso, vamos a poder obtener un informe. Y aquí podremos tener todos los informes pues de todos los años que hagamos, de semestrales o como los tengamos, es decir, vamos a poder hacer un informe en cualquier momento. Y si os fijáis, pues bueno, aquí tenemos pues la información general, posteriormente el entorno, es decir, vamos a ir, si os fijáis, la herramienta nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. ¿Vale? En el primer paso, que es pues, bueno, la información general, el título del informe, en qué periodo está comprendido este informe, la declaración de uso, detalle organizativo, etcétera. Es decir, aquí vamos a dar una serie de información de nuestra organización, la información de la organización, incluso teniendo pues indicadores pues, de esos mismos datos, ¿vale? Estructura organizativa, de cuándo fue constituida la empresa, etcétera. Pues nuestros valores, los ingresos, los gastos, para posteriormente pasar al punto 2. En el punto 2 va a ser el análisis de nuestro entorno. Cómo pues con los distintos temas materiales bueno, que están basados pues, en algún criterio ESG, de los tres, social, ambiental, ¿vale? Y también pues, relacionado pues, a un ODS. ¿Vale? ¿Nosotros qué es lo que vamos a valorar? Bueno, esto realmente ya está valorado, que de hecho, bueno, podemos obtenerlo directamente pues, de la ONU, que te da estos datos. Y bueno, y nuestra herramienta también te va a dar esos datos precargados. Es decir, directamente ya vas a tener estos temas relacionados a sus ODS, a ese criterio SG, y únicamente tienes que tomar pues, el estado de tu entorno, que como decía, estos datos te lo da la ONU, por ejemplo, ¿no? Para cada uno de los países en tu entorno. Es decir, en el entorno de España, pues podríamos ir tomando esos datos pues, de nuestro estado, ¿vale? Pues si se encuentra en buenas condiciones, en condiciones mejorables, en malas condiciones o en condiciones muy deficientes, ¿vale? De acuerdo, pues, a cada uno pues, de los temas materiales, ¿vale? También vamos a establecer una tendencia, es decir, si está mejorando, si se mantiene o empeora, y eso nos va a evaluar, pues, cómo está el entorno, ¿vale? Todo ello, como decía, pues está precargado cada uno de los temas materiales, ¿vale? Y nosotros simplemente pues vamos a tener que obtener esos datos y evaluarlos, ¿vale? Posteriormente a este punto 2, ¿vale? Eso fija, pues bueno, está todo precargado y simplemente de forma muy sencilla nosotros vamos a obtener los datos que nos lo están dando y añadirlo. Posteriormente, el paso 3 sería el impacto financiero. ¿Qué quiere decir eso? Pues cada uno de estos temas materiales pues tienen unos asuntos, es decir, por ejemplo, pues, relacionado al acceso a información y transparencia, pues el asunto puede ser pues, la participación de los stakeholders, relacionado con un criterio como puede ser el buen gobierno, gobernanza, y está relacionado con el ODS 16, con el de la paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Entonces aquí lo que nos permite va a ser evaluar pues, ese impacto a corto plazo, a medio o a largo plazo, ¿vale? Además pues, de valorar pues, esa probabilidad o frecuencia. Eso nos permite evaluar ese impacto y esa probabilidad o frecuencia para obtener ese riesgo financiero,
¿vale? Evaluaremos cada uno de esos asuntos, la distribución de riqueza y contribución económica, la gestión de riesgo y cumplimiento, el impacto en comunidad, es decir, todos los asuntos los tendremos para simplemente pues, evaluar cómo puede impactar a corto o largo plazo en la frecuencia, ¿vale? Posteriormente, ahí no la he cargado, pero bueno, posteriormente podemos también evaluar la criticidad los grupos, del grupo de interés, que bueno, simplemente pues para cada grupo de interés que nosotros tengamos en nuestra organización, pues vamos a darle, vamos a evaluar la importancia de los mismos. ¿Vale? No es lo mismo a lo mejor, pues es un ayuntamiento, pues que el barrio donde se encuentran las instalaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vamos a evaluarlo? Pues de acuerdo al poder de decisión, ¿vale? Si tiene un poder muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Evidentemente, el poder de decisión de un ayuntamiento tiene más poder que el barrio en sí donde nos encontremos, ¿no? Y el impacto que tiene en el negocio. Pues en este caso el ayuntamiento pues, puede ser muy alta y el barrio en sí pues, puede ser bajo, ¿vale? No es muy bajo porque, bueno, algo sí que, sí que tendría, ¿no? Dependiendo también de dónde nos encontremos, etcétera. Entonces, todo ello lo que nos va a dar es la evaluación de la importancia de nuestros grupos de interés, ¿vale? Tras esa criticidad del grupo de interés en el paso 4, vamos a realizar una escucha de los mismos. ¿Cómo? Pues bueno, primeramente los vamos a identificar, como es el caso, pues por ejemplo, pues cliente de productos de alimentación general, asociación de vecinos, proveedor, o sea, todo nuestro grupo de interés, ¿vale? Y si os fijáis, nosotros tenemos aquí una medición que está retroalimentada con directamente, os la voy a mostrar. Perdonad, ¿veis mi pantalla? Sí, ¿verdad? Es que Ahora estaba mismo viendo. no, Sara, ahora sí. Ah, vale, es que estaba viendo justamente que parecía que se había desconectado, por eso lo Sí, comentaba. ahora, tranquila, que yo te aviso. Vale, gracias, Ana. Ya sabéis. Decía que, bueno, tras esa identificación de esos grupos materiales, evaluar esa criticidad, también además vamos a tener esa escucha de los grupos de interés de forma retroalimentada. Es decir, nosotros vamos a enviarle una encuesta a cada grupo de interés que precisemos, ¿vale? Vamos a enviarla, la cual nos va a permitir el obtener, pues, bueno, si nos vamos a las ejecuciones, pues vamos a ver esa encuesta que se le envía o esa entrevista, no tenemos por qué enviarse, sino a lo mejor pues ir dando los datos que nos han enviado, ¿vale? Y directamente, pues vamos a tener, pues para cada tema, pues, cuál es la de ese grupo de interés, ¿vale? Pues como las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de fuentes de energía, ¿vale? Es decir, cada asunto pues lo vamos a tener evaluado pues, por cada uno de nuestros grupos de interés, ¿vale? Además, pues bueno, tras esa escucha de los grupos de interés, y que si os fijáis, estas evaluaciones que se le envían, pues a cada uno si os fijáis, pues destinatario, la asociación de vecinos, le hemos enviado una encuesta, nos han contestado, eso pues nos va a hacer esta evaluación de forma automática, es decir, esa escucha, pues vamos a conocer pues, por cada tema material qué es lo que cree el grupo de interés, ¿no? Que tiene ese impacto, ¿no? Y todo ello, qué es lo que va a hacer? Pues darme esa materialidad financiera, outside inside, es decir, de fuera adentro, cómo impacta ese entorno en nuestra organización, ¿vale? De tal forma que para cada tema material pues nosotros vamos a ver pues, cómo está el entorno, ¿vale? Nuestro riesgo financiero y por último ese valor material. Si tiene un valor material muy bajo, muy alto, medio, es decir, esto te lo da de forma automática, ¿vale? Tras tras esta solución que vemos que está pues, evaluado, nos han evaluado pues toda esa materialidad, ya la tenemos obtenida de forma automática, pues tenemos el análisis de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a empezar a ver
la otra parte, digamos, el cómo nosotros impactamos con nuestras actividades que desarrollamos en nuestra organización, cómo impactamos pues, en el entorno. Para ello, pues para cada tema material, nosotros vamos a relacionar nuestra actividad, como puede ser aquí ventas o en anticorrupción puede ser la compra de acero, por ejemplo, ¿no? Si nos encontramos en una empresa relacionada. Vale, cada asunto, pues vamos a tener las actividades que consideremos que impactan para ese tema material. Tras ello, pues nosotros vamos a realizar pues esa identificación pues del riesgo o oportunidad que tengamos pues para cada tema material. Por ejemplo, si nos fijamos en esta actividad, para cada actividad, perdón, si nos fijamos en esta actividad que nosotros realizamos de almacenado de productos tras vida útil, vemos que esto pues, bueno, está relacionado con el tema de estrategia de economía circular, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues nosotros hemos detectado aquí un riesgo que es pues, que los productos tras la vida útil puede ser un residuo que contamine el medio marino o suelos. Vamos a poder evaluar, digamos, pues bueno, primero identificar si es un riesgo o es una oportunidad. Es decir, esto es lo que nos va a permitir pues, conocer ese signo, ¿no? Si es positivo, si impactamos de forma positiva o si impactamos de forma negativa, ¿no? Vamos a poder determinar las consecuencias y vamos a determinar si es un riesgo potencial o es un riesgo real. Vale. Todo ello, pues, para cada uno de los temas materiales, pues podremos tener posiblemente pues, algún tipo de impacto, riesgo o oportunidad. Y cada uno de esos riesgos y oportunidades, pues podremos valorar pues, ese impacto, gravedad y esa probabilidad o frecuencia de que se produzca. Es decir, esto, como comentaba Rubén, es lo que se hace en cualquier sistema de gestión, esa identificación de riesgo y esa evaluación, la cual, pues bueno, ya identificado, pues lo que vamos a valorar es, pues sí, cuánto de grave es que ocurra, ¿vale? Es decir, que la compra de manera fraudulenta sin contar con los procesos adecuados, cuánto de impacto tiene, ¿no? Cuál grave es pues que se produzca ese riesgo y qué probabilidad hay de que ocurra, es decir, qué potencialidad tiene ese riesgo, ¿no? Si es poco probable o muy poco probable, si es medianamente probable o frecuente, si es probable o muy probable. Todo ello ya de forma automática, o sea, simplemente nosotros valorando nuestro riesgo, pues de forma automática nos va a evaluar el mismo. Es decir, ya vamos a tener detrás, digamos, pues una serie de fórmulas, las cuales nos van a permitir identificar pues cuáles son nuestros riesgos más, pues, pues más significativos o cuáles son los riesgos menos significativos. ¿Vale? Posteriormente, pues aquí vamos a tener en el punto paso 8, digamos, la materialidad de impacto inside-outside. Es decir, para cada una de nuestras actividades, ¿vale? Relacionado a su tema material, pues vamos a tener de forma automática pues ese valor de materialidad, ¿vale? Por esa serie de fórmulas que tenemos. ¿Vale? Es decir, te va a ser a lo mejor un promedio de cada uno de esos riesgos y para cada asunto material, ¿vale? Para cada tema de material pues vamos a tener un valor de materialidad inside-outside. Eso es lo que vamos después a cruzar, digamos, en el siguiente punto. En el siguiente punto tenemos por tema material, pues ese valor material de dentro a afuera, es decir, el impacto, lo último que hemos visto, ese valor de fuera a adentro, es decir, cómo impacta ese entorno, y al final aquí pues lo tendremos cruzado pues esa doble materialidad. Vale, posteriormente seguiremos una estrategia, por ejemplo, mejora del sistema de eficiencia energética, podremos tener todas las estrategias, las iniciativas que sean necesarias, que sean precisas, que se decidan. Vamos a poder tener distintos indicadores relacionados con GRI, de valor económico directo, la asistencia financiera, es decir, vamos a tener esas mediciones relacionadas para para medir, para tener poder hacer ese seguimiento.
Vale, y posteriormente pues vamos a poder descargarnos el informe en el momento que sea preciso, es decir, cuando precise. Le daremos aquí a informe de sostenibilidad y lo cargaremos. No sé en este ejemplo si lo tendré más o menos, creo que aquí lo tengo precargado para que lo veamos rápido. Sí. Esto sería un ejemplo, ¿vale? De informe de sostenibilidad en el cual, pues bueno, pues gracias a todo lo que hemos ido haciendo, ¿vale? Pues vamos a tener pues esa información detallada pues en un informe. Esto es un informe de tipo, ¿vale? Donde podríamos tener pues toda la información que se precisa. Pues de acuerdo a nuestro análisis del entorno, ¿vale? De acuerdo, ¿veis? La tenemos tipificada pues como qué porcentaje de posibles oportunidades, de posibles amenazas, cuál habría que evaluar su implicación. Es decir, aquí vamos a tener, ¿vale? Un análisis de impacto financiero, pues de cada uno de los puntos que hemos ido viendo, ¿vale? También clasificado por porcentaje en función de si muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Vamos a ver cuál ha sido el resultado pues, de la escucha de los grupos de interés. ¿Vale? Un análisis pues, de cómo nosotros impactamos con las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, en fin, con todos los temas materiales, con esa actividad del ciclo de vida, es decir, con nuestras actividades y cuál sería pues, nuestro impacto, riesgo y oportunidad, la probabilidad por frecuencia y el resultado al final de nuestra evaluación, básicamente. ¿Vale? También tendremos aquí ese porcentaje de pues, cómo nos encontramos, en qué punto nos encontramos. ¿Vale? Y aquí pues nuestra doble materialidad. ¿Vale? Clasificada también en esa tabla. Vamos a ir viendo por nuestros indicadores ambientales, que bueno, en la actualidad pues son bastantes. También hemos tomado creo que aquí muchos datos, pero bueno, esto seguramente se vería simplificado con datos reales. Aquí hemos cogido todos los datos. Ahí. Nos ha gustado todo. Pero bueno, al final, pues esto sería un informe tipo de sostenibilidad. ¿Vale? Eso es, pues justamente eso, gracias a que pues nos está dando esa información y nosotros pues tenemos, si os fijáis, que creo que esto no lo he mostrado, esta matriz de doble materialidad, pues tenemos, si os fijáis, dónde se sitúa cada uno de los asuntos, por ejemplo, la anticorrupción y antisoborno, son los más corruptos según este análisis. Y bueno, aquí vamos viendo pues, cómo ha enfrentado pues, el valor de la materialidad fuera adentro y aquí pues de dentro a afuera podemos clasificarlo y en ese gráfico de burbujas pues podemos ver dónde nos encontramos, cuáles son los asuntos materiales más importantes, ¿no? En nuestra organización para tomar pues conciencia y enfocar nuestra estrategia a ello.